Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Los bonos están cayendo a plomo en vertical, podemos casi hablar de un crack en el mercado de bonos. Tenemos que pensar siempre un poco a la contraria, pensar si vamos a llevar a la contraria al mercado o no, o pensamos que el mercado tiene razón. Y en la situación actual me pregunto si estamos ya en zona de compra o tiene sentido incorporar bonos a la cartera. Ya sabéis que nunca he sido defensor de la renta fija, ni desde el punto de vista filosófico ni desde un punto de vista técnico. Filosóficamente, porque no me parece que sea coherente o que tenga sentido invertir en el sentido de dejar prestar dinero a otra persona, a otra empresa que va a montar un negocio más rentable, es decir, en el que espera ganar más de lo que va a pagar a los bonistas, y tampoco prestar al Estado, a Papá Estado, que al final va a gastar o va a malgastar ese dinero. Es decir, ni siquiera va a ser para invertir, sino para gastarlo, ¿no? En ese caso, por eso siempre he sido más aférrimo defensor de la inversión en bolsa. Son activos reales y son activos productivos. Los bonos no lo son. Eso es desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista filosófico, eso es desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista técnico tenemos este gráfico que he puesto una y mil veces, que nos muestra claramente que las acciones son de forma rentable y sostenida en el largo plazo, y los bonos pues a veces son rentables y otras veces no son rentables, como veis en este periodo de aquí, durante largos periodos, y eso que esto acaba en 2012, ¿no? Este gráfico. Entonces, me permito preguntarme si ahora estamos en el momento de comprar bonos, incorporar bonos a la cartera, ¿no? Vamos a ver en detalle qué está pasando y si puede tener sentido o no. Pero antes permítame que te recuerde que si te gusta este canal, te gusta este vídeo y quieres apoyar su continuidad, pues te suscribas al canal si no lo estás, actives las notificaciones, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien que piensas que le puede interesar. Muchas gracias. Vamos a seguir con los gráficos y aquí vamos a ver una variante del gráfico anterior. Este es el gráfico de Jeremy Siegel, que viene en su famoso libro, y aquí tenemos el retorno de los real, teniendo en cuenta la inflación, por eso se llama real, y total, es decir, teniendo en cuenta los rendimientos, los cupones que van dando los bonos, ¿no? Es decir, aquí se incluye el bono y se incluye también la variación del precio del mercado. La variación del precio de mercado de cada bono tiene que ver con los tipos de interés. Que los bonos hayan estado subiendo durante todo este larguísimo periodo de tiempo, desde finales de los años 80, tiene que ver con un ciclo bajista en los tipos de interés. Cuando los tipos de interés bajan, los bonos suben, los precios de los bonos suben. Al revés, cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. Y como vemos, la caída que estamos viendo está siendo histórica porque está siendo muy rápida, pero realmente, si miramos una perspectiva histórica mayor, entre la década de los años 40 hasta la década de los años 70, estamos hablando de 30, 40 años, en los que los bonos, descontando la inflación, que esto es muy importante, con la inflación descontada en este periodo, no solamente no dieron rentabilidad positiva, sino que la dieron claramente negativa. Estamos ahora en el principio de una de esas fases. Pues esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos y de la que tenemos que ser conscientes, ¿no? Cuando planteamos la posibilidad de comprar bonos. ¿Por qué planteo comprar bonos? Vamos a ver un poco las claves y los puntos que nos invitan a la posibilidad de comprar bonos. Bueno, pues porque la caída reciente está siendo muy fuerte. Estas son las variaciones trimestrales del famoso ETF eShares 20 Plus, es decir, bonos de 20 años o más, bonos americanos, ¿no? El ETF que invierte en bonos americanos de 20 años o más. Bueno, pues acumula una caída cercana al menos 15%, que es ese nivel de aquí, cercano a otros drawdowns, es decir, a otras caídas trimestrales que hemos visto en periodos anteriores. Por lo tanto, a nivel trimestral es una caída fuerte. Pero es que hay más, en realidad. Si miramos el gráfico de la cotización de ese ETF, lo que vemos es que desde el techo de finales del año 2020, el mercado lleva este ETF lleva un 30% de caída hasta los niveles actuales. Y en los últimos meses se ha acelerado esa caída y estamos ya en la parte de la base del canal. Luego analizaremos este gráfico más en detalle porque me parece muy representativo y clave. Y si nos planteamos invertir en bonos, este sería uno de los candidatos, ¿no? Y estamos en algo ya que se parece a un sell-off, a un pico de pánico, pero venimos de algo extraordinario, que es esta subida hacia nuevos máximos históricos que vienen después de estos máximos
tras los cuales ya se amagaba un final de ciclo, un techo y un giro, hasta que llegó el confinamiento y se provocó esta subida, ¿no? Entonces esto parece como que es un bonus, es una exageración y que tenemos que ajustar respecto a estos niveles de aquí, no respecto a estos que era algo como que venía añadido, ¿no? Entonces me planteo la posibilidad de que pues, se pueda romper este soporte. Luego lo veremos, como digo, con más detalle, ¿no? La cuestión es que a día de hoy, actualmente, ya tenemos distintos indicadores de sentimiento y de flujos, que al final los flujos son sentimiento, que indican a una sobreventa, a algo parecido al pánico. Fijaros los flujos de fondos, en este caso de bonos y acciones, y fondos y ETFs de bonos, que es la línea negra, está mostrando los flujos de salida claramente contundentes. Y aquí vemos los bandazos de los que hablaba anteriormente. Flujos de entrada que dieron paso a flujos de salida, la intervención masiva, flujos de entrada a mercados de bonos y ahora otra vez para abajo. Esto significa que estamos en zona de mínimos de 2019, 2013, pero si está pinchando una burbuja, estamos en un cambio de paradigma muy importante, pues evidentemente esto puede ir mucho más abajo todavía, incluso más abajo de los mínimos de 2020, ¿no? Es decir, hay margen para que el crack pueda crecer y en ese caso tendríamos que tener un poco de paciencia. Este gráfico de la famosa encuesta FMS, Funds Manager Survey, encuesta a gestores de fondos institucionales, que realiza Bank of America Merrill Lynch, BAML, Bank of America Merrill Lynch, que es la Global Fund Manager Survey, que realiza mensualmente y que a veces proporciona datos muy interesantes y muy curiosos. En esta ocasión, en este gráfico nos muestra, la pregunta es, what do you think is currently the most crowded trade? ¿Cuál piensas que es actualmente la temática de inversión o la operativa donde más gente hay, ¿no? La más concurrida, vamos a decir, ¿no? Y en primer lugar aparecen los largos en commodities y en petróleo, cosa que merecería casi un vídeo aparte, porque los commodities es el único activo, las materias primas que están subiendo en este año 2022 de forma contundente, de forma fuerte, activo genérico. Esto es muy interesante, porque también nos indicaría que estamos cerca del agotamiento de esa temática de inversión, ¿no? Con un 30% en las commodities. Bueno, hay que ver, ¿no? Incluido el petróleo. Pero en segundo lugar aparecen los cortos, es decir, operativa bajista, operativa especulativa bajista, sobre los bonos americanos. Y lo interesante es ver que en azul clarito es cómo estaba en marzo y en azul oscuro cómo está en abril, la última encuesta. Y entonces vemos que ha habido un salto importante. Es decir, que en el mes de abril, que es cuando se están desplomando los bonos, es cuando los gestores institucionales despiertan y se ponen cortos, ¿no? No penséis que los institucionales, al ser institucionales, tienen menos comportamiento de rebaño, ¿no? En mi curso de análisis técnico comento un estudio de principios del siglo XX, después del crack del 29, que puso de relieve que los gestores, y bueno, esto ha sido confirmado después, bueno, de hecho ahora que lo pienso, no sé si fue del crack del 87, sería muchísimo más reciente, en ambos casos, seguramente en ambos casos hay estudios que hacen referencia a eso, y yo me estoy refiriendo posiblemente al de 1987, pero lo que quiero decir es que mostraron que los institucionales tenían un comportamiento de rebaño, es decir, actuaban en grupo y vendían simplemente porque los demás estaban vendiendo, no porque hubiera un criterio, digamos, más visible o más racional en el que se anticipaban los institucionales, ¿no? Por eso esta encuesta de Bank of America hacia institucionales es muy interesante, porque cuando hay un consenso, que es la palabra clave, consenso, cuando hay un consenso extremo en algún punto, lo más probable es que se haya terminado ese movimiento, ¿no? Como ocurre aquí con las commodities, y en los bonos todavía podría haber margen para que haya un consenso todavía más extremo, más fuerte, pero ya llama la atención, ¿no?, que esté situado en la segunda posición. Curiosamente, lo que me sorprende de este gráfico es la tercera posición de alcista, long, en los valores tecnológicos americanos, que también podría ser un gran argumento para plantear que hay un rebote a punto de terminar en las tecnológicas y que después de ese rebote podríamos ver nuevos mínimos. Pero bueno, todo eso entre paréntesis. En cualquier caso, referido a los bonos, los cortos en bonos también son un principio de sentimiento extremo, junto con las ventas de flujos que os comentaba en el gráfico anterior. Bueno, pues hay uno que se pregunta si los bonos, los yields, es decir, los tipos de interés, la rentabilidad de los bonos, podría empezar a ser atractiva.
En mi opinión, no, porque los que son atractivos son bonos emergentes, bonos high yield, es decir, bonos basura, y hablamos de un 5 o 6% de rentabilidad, que en el entorno de inflación en el que estamos ni siquiera cubre la inflación. Por lo tanto, para mí esto es demasiado pronto. Pero bueno, luego vamos a ver, quizá podría merecer la pena, ¿no? La cuestión es, al final, bueno, pues es que, dado que este problema de inflación ha sido provocado por los bonos, por los gobiernos, los bancos centrales, que ahora están disimulando, intentando querer paliar ese problema de inflación, pero en realidad han hecho todo lo que estaba en sus manos para poder crear ese problema de inflación. ¿Para qué? Para absorber toda esa cantidad de bonos de sobreendeudamiento mundial y que esa va a ser la forma, digamos, de resolverlo, ¿no? Entonces, voy a mostraros el gráfico del bono a 30 años y vamos a plantearnos aquí qué sentido podría tener plantear una compra de bonos a estos niveles, ¿no? Como decía, acumulamos una caída del 30% desde los máximos de finales de 2020. Desde 2017 estuve comentando ya que era el peor momento de la historia para comprar bonos. 2017 fue este año y aquí amagamos una caída. Y al final hubo un rebote, pues bueno, rebote desde mínimos y con el confinamiento de 2020 subida incluso adicional. Es curioso que estemos ya en la base del canal, de este canal alcista, pero bueno, en cualquier caso, si estamos en una fase de, aquí los retrocesos de Fibonacci ni siquiera tendrían sentido, porque veis que ya habría corregido, bueno, sí, más o menos estarían esos niveles del 61,8% de toda la subida que va desde aquí hasta aquí, pero si estamos en un ciclo de cambio, en un ciclo largo, muy largo plazo, de giro en los tipos de interés, lo que tendríamos que plantear es que pues, pueda haber incluso una caída mayor, un crack mayor, y tenemos que corregir este exceso. Es decir, podríamos plantear que esto caiga por debajo de estos niveles, ¿no? De estos niveles de soporte. Es lo que yo creo que en un momento dado podría suponer el sell-off, el pico final de pánico y eventualmente fijarnos en este mínimo local. Bueno, el problema principal que le veo a todo este planteamiento es que no estamos planteando una inversión, es decir, no estamos planteando comprar alguno de estos bonos y guardar los bonos a vencimiento y quedarnos con esa rentabilidad. En el entorno actual de inflación, pues eso apenas cubriría la inflación. Estamos, por lo tanto, planteando una especie de movimiento especulativo frente a una caída en picado que pensamos que podría en algún momento provocar un rebote. Recordad que, con tal de que los tipos de interés no sigan subiendo en vertical, los bonos dejarían de caer porque iríamos cobrando los cupones y al final el cupón del bono americano a 10 años, por ejemplo, o incluso a más plazos, por cierto, el gráfico es en velas mensuales, para que se vea bien. Como veis, los tipos de interés del bono americano a 10 años, por ejemplo, están subiendo en vertical desde los mínimos de 2020, están en niveles ya cercanos al 3%, que es un nivel que tendría sentido plantear como resistencia. Y al final la cuestión es, oye, si compro un bono americano a 10 años, me da un 3% prácticamente, me lo quedo hasta vencimiento, me va a ir dando un 3%. Esto podrá seguir fluctuando y fluctuará el valor de mercado del bono, pero ese 3% me lo da. El problema es que con la inflación que hay, si es que se mantiene, evidentemente, durante los próximos años, este es el bono a 2 años, pues con ese que veis que también está totalmente disparado, sobrecomprado, y esa sobrecompra es el reflejo de la sobreventa, aunque en este caso es un bono a 2 años, que es el corto plazo, ¿no? Pero si cogemos el bono a 20 años o incluso el bono a 30 años, vemos algo parecido, ¿no? Tenemos al final un bono a 30 años que te da, ni siquiera llega al 3%, estamos en una situación parecida. Y bueno, pues lo que podría ocurrir es que tengamos alguna extensión, algún pico extra, ¿no? Es decir, hay argumentos, hay indicadores que muestran una sobreventa en la caída de los bonos, es decir, sobrecompra en la subida de tipos de interés. Hay indicadores de sentimiento que muestran una situación llamativa, pero esa idea inicial de, oye, ¿y si compro bonos en este momento? Pues no termina para mí, de ser una de esas oportunidades súper atractivas, ¿no? que nos interesa realmente, ¿no? que nos gusta tanto, ¿no? Por eso, al final, mi conclusión es que la alternativa a la renta fija, a pesar de toda esta subida de tipos que tenemos, que está muy retrasada porque en términos reales seguimos estando en negativo, pues la venta de puts
sobre SP500, y de eso lo hablaremos en otro vídeo, la venta de puts sobre Nasdaq o sobre SP500, por ejemplo, sobre el QQQ, sobre el mismo ETF del QQQ, que es un ETF de growth, tendría más sentido, ¿no? Luego habría que buscar el timing, habría que buscar el momento, habría que ver si podemos combinar ambas cosas. Se pueden hacer ambas cosas, comprar bonos que estén dando cierta rentabilidad o ETFs de bonos que nos podamos beneficiar también de un eventual rebote y vender puts out of the money sobre renta variable, ¿no? Sabiendo que mi escenario de renta variable sigue siendo ese, que podamos tener una caída en el QQQ hacia niveles de $260, yo creo que tendría sentido, que es nivel de retroceso del 38% de toda la subida que va desde el 2009 hasta 2021. Con ese, idealmente, vender puts sobre el QQQ de strike 260 o utilizar el SP500 si queremos ser más cautos, y en ese caso nos vamos al ETF SPY, y en ese caso nos vamos a niveles como mínimo de 380, que sería un retroceso del 23%. El retroceso del 38% nos llevaría a niveles de los 320, 330 dólares del SPY, que serían niveles de la base de este canal, ¿no? Bueno, esto ya lo comentaré en otro vídeo, pero bueno, simplemente quiero conectar la renta fija, la compra de bonos, la rentabilidad que se puede obtener por la renta fija, y esto lo comentaré en otro vídeo, compararla con la rentabilidad que se puede obtener por la venta de puts out of the money con un amplio margen de seguridad, con un vencimiento largo, hablamos de 12 meses de vencimiento, es decir, que nos tendríamos que ir ya a un vencimiento de marzo de 2023, en este caso sería este de aquí, aproximadamente, y con esos datos en mente, es decir, darle un margen de caída al mercado del 20%, 20, 25, incluso 30%, y irnos a vencimientos de 12 meses, pues sería la forma de ser prudente, de beneficiarse de un entorno de volatilidad elevada y de apuntar a una rentabilidad similar a la rentabilidad de la renta fija, que al final, bueno, pues efectivamente, si hay mucha inflación no la va a cubrir tampoco, pero nos va a permitir generar algo de rentabilidad mientras la bolsa fluctúa y buscamos un timing de entrada más atractivo en el largo plazo, ¿no? Esa es un poco la filosofía de la venta de puts, a comparar con la eventual compra de bonos, que, como digo, y con esto concluyo, pues tiene más que ver con una cuestión casi especulativa, es decir, la posibilidad de que haya una sobreventa fuerte con un entorno de pánico, un sentimiento de pánico, un consenso alto, un consenso marcado. Si no estamos en ello, no debemos de andar lejos, lo cual significa que a lo mejor pues, podríamos tener otra caída adicional por debajo de estos niveles, y que ese sería el momento óptimo, ¿no? Como no tenemos una bola de cristal, el momento óptimo es empezar a comprar ahora unas pocas, comprar otras pocas si sigue cayendo, comprar otras pocas hasta construir, por ejemplo, un 20, un 30% de la cartera en bonos, o un 40% incluso, dependiendo del perfil de cada cual, y utilizar este rango de precios para ir construyendo esa posición, ¿no? De forma progresiva dentro de una cartera diversificada, ¿no? Una cartera de asset allocation diversificada, pensando, pues no en que vayamos a tener un rebote ni una reanudación de la tendencia, ni mucho menos, sino simplemente pensando en que, bueno, pues en que estos serían o debería de considerarse zona de compra en una óptica de largo plazo. Que los tipos de interés sigan subiendo, bueno, ya veremos hasta dónde, pero bueno, aunque esto se pueda ir para abajo, después rebotaría, es decir, globalmente, posiblemente toda esta zona que estoy marcando sea zona de compra, pero como digo, el timing es complicado y desde estos niveles pues nos podemos ir un poquito más abajo, pero bueno, ya estamos con sentimiento negativo. Yo creo que esa es la idea, ¿no? De lo que hay que ir planteando, hay que ir pensando en esa posibilidad. Esto es un gráfico en velas mensuales, y para afinar más el timing, lógicamente podemos utilizar horizontes temporales más cortos, ¿no? Como podría ser el gráfico en velas semanales que estoy viendo aquí, que estoy mostrando aquí, o el gráfico en velas diarias, donde podríamos buscar algún tipo de pauta o de figura que nos invite a la compra, una envolvente alcista después de este velón negro, o un doble suelo, es decir, una caída y después un rebote y una nueva caída que pueda mostrar más adelante un doble suelo, ¿no? De momento no estamos en eso, el cuchillo está cayendo, y por lo tanto aquí si hay compras que se realizan son compras de cartera, es decir, de comprar muy poquito, pues dices, pues voy a comprar un 1 o un 2%, voy construyendo una posición progresivamente, poco a poco, y a medida que el mercado va cayendo voy construyendo esa posición en una zona en la que yo considero que tiene sentido construir esa posición con un horizonte de medio largo plazo, y pensando en diversificar la cartera y en tener una cartera pues defensiva, ¿no? Es un poquito la reflexión que os quería hacer en el día de hoy. Pues nada, hablaremos en otro vídeo del tema de las opciones de la venta de put. Muchas gracias por vuestra atención, los que habéis llegado hasta el final, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.